Pues bien amigos, ya estamos de regreso aquí en NP Noticias de la tarde. Gracias por seguir con nosotros. Nos da mucho gusto que estén aquí, amigos cibernautas, en este inicio de semana. Y pues mire usted, quizás el descontento, no quizás, es la realidad de lo que tenemos, amigos cibernautas, el saber que se pagan muchos impuestos en nuestro país indiscriminadamente, impuestos tras impuestos, o sea, un solo producto tiene varios impuestos, amigos cibernautas. Se paga IVA y en ciertos servicios se paga el impuesto especial sobre producción y servicios, así se llama este otro impuesto. Se paga ICR, o sea, es una cantidad de impuestos para un mismo producto aparte del IVA. Y pues la verdad es aberrante que tengamos que vivir así en un país donde vemos a una clase gobernante que simple y sencillamente ellos son los beneficiados, cuando vemos que tienen un modo de vida muy distinto al que tiene la mayoría del pueblo mexicano e incluso de aquellos que no tienen ni para comer, amigos cibernautas. Hablamos de más de 55 millones de mexicanos, de hogares en donde viven estas gentes que no tienen para comer, que viven en pobreza extrema, en pobreza alimentaria, amigos cibernautas. Y se hablaba incluso, no hace mucho también lo daba a conocer el Coneval, que habían familias que se hablaban de aproximadamente, creo que 10 o 11 millones de gente que tenían problemas gravísimos de alimentación y que en muchos casos morían de hambre, amigos cibernautas, y hasta donde alcanzamos a ver esta situación que hoy vive el pueblo mexicano con un presidente que no ha tenido la capacidad, no ha tenido la visión, ha sido totalmente inepto para que nuestro país logre la estabilidad económica. Simple y sencillamente nos seguimos hundiendo en la miseria y en la pobreza. Pagar impuestos, amigos cibernautas, quizás no sería tan grave y no se sentiría tan ofendido el pueblo mexicano cuando vemos a un aparato gubernamental y a un poder ejecutivo que cobra enormes salarios, pues de lo que según ellos trabajan. Vemos a una Cámara de Diputados y una Cámara de Senadores que simple y sencillamente se embolsan mensualmente, cada uno de ellos, más de 200 o 300 mil pesos. Vemos a un Poder Judicial Federal que se embolsa incluso hasta $500,000 de pesos mensuales cada uno de sus ministros y magistrados, sin contar el Consejo de la Judicatura y todos aquellos órganos autónomos y que pertenecen al poder y todos los demás que pertenecen al poder ejecutivo, amigos cibernautas, llámese empresa también paraestatales, llámese organismos autónomos, descentralizados, que tienen sus directores, sus directivos, sus funcionarios, enormes salarios, amigos cibernautas, que oscilan entre los 100, 200, 300 y 400 mil pesos mensuales. Eso sí ofende y es lo que le duele al pueblo mexicano, que tengamos a una clase gobernante insensible, pero que a nosotros sí tengamos que trabajar muy duro para seguir sosteniendo a esta clase gobernante que ya es imposible, amigos cibernautas. No dolería tanto pagar impuestos, amigos cibernautas, si realmente nuestro dinero se ocupara realmente en mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos, en infraestructura, en servicios básicos y elementales. Pero usted sale de la ciudad, incluso en la misma ciudad en donde usted habita, tenemos enormes carencias, amigos cibernautas, las calles llenas de baches, mal construidas, hace falta agua, se botan los drenajes, no hay tratamiento de aguas residuales, o yancos por aquí, o yancos por allá, las carreteras en malas condiciones, falta de infraestructura o infraestructura en muy malas condiciones, los servicios básicos no existen, en fin, pagamos demasiado para vivir en la miseria, para vivir en la pobreza, para vivir con enormes carencias, y eso es lo que realmente duele. Pese a todo ello,
Este último gasolinazo que vivimos, dicen muchos que eran necesarios, amigos cibernautas, como según lo dice Forbes. Dice el experto en temas económicos, o el experto en temas económicos, resaltó que es posible que haya personas que no puedan pagar precios más altos, y ante dicha situación la solución es subsidiar a la gente pobre, no al producto en cuestión. Según Forbes, el gobierno mexicano tomó la decisión correcta al eliminar el subsidio a los precios de la gasolina y el diésel, pues a la larga la población resultará beneficiada, según esta revista. Con base en un artículo del Team Worldstar publicado en Forbes, si bien México vive el disgusto de los consumidores tras los ajustes, el gobierno está en lo correcto, pues las cosas se deben vender a un precio justo de acuerdo con lo que cuesta producirlos. Es cierto, pero lo malo de todo esto, repito, es que compremos así, que paguemos tantos impuestos y que esto no se traduzca en beneficios para el pueblo. Ese es el grave problema. El experto en temas económicos resaltó que es posible que haya personas que no puedan pagar precios más altos, y ante dicha situación, repito, la solución es subsidiar a la gente pobre, no al producto en cuestión. Por lo que agregó que en lugar de ofrecer gasolina barata para todos los mexicanos con costos a las arcas del Estado, es mejor hacer que los que puedan pagar, paguen, mientras que los pobres pueden tener una parte del dinero que se ahorre mediante programas sociales. Worldstar también indicó que dicha medida la tomó Irán cuando comenzó a desmantelar su propio sistema de subsidio a la gasolina, y le ha funcionado bastante bien debido a que le cuesta al gobierno muchísimo menos aliviar la pobreza. Considerándolo todo, aumentar los precios de la gasolina y el diésel en México es algo de verdad muy sensato, y aunque habrá a quienes no les guste, sigue siendo una medida correcta. El experto publicó y explicó que básicamente lo que ocurrió en México es lo que ha sucedido en muchos países productores de petróleo como Irán, Arabia Saudita y Venezuela. Es lo que dice Forbes, amigos cibernautas, pero el grave problema es que en México todo el dinero que va a las arcas, producto de nuestros impuestos, a estos productos de por sí que tienen ya varios cargados, es que lo utilizan para su beneficio personal, y simple y sencillamente no se ve ningún beneficio como en otros países del mundo, donde incluso en Europa pagar caro se traduce en que hay beneficios para la población y hasta se paga con gusto. Pero aquí en nuestro país el dinero se lo roban, amigos cibernautas, nuestros funcionarios, empezando por el presidente de la República como Enrique Peña Nieto, con el conflicto de intereses, incluso con contratistas que le regalan casas tanto a él como a su esposa, y que esto en el fondo lleva a la corrupción que tanto daña a nuestro país, amigos cibernautas. Se asegura, según la Arquidiócesis de México, el gasolinazo es producto de años de corrupción. En el semanario de la Fe recalcó que el aumento de las gasolinas es un mazazo brutal que empobrece a la clase media y baja. Petróleos Mexicanos, ahora empresa productiva del Estado, fue caja chica para cobijar estructuras de poder que chuparon los recursos que debían ser aplicados al desarrollo de la industria, dijo Norberto Carrera, el arzobispo primado de México. La Arquidiócesis de México consideró que el aumento al precio de las gasolinas es una decisión gubernamental fruto de años de corrupción en el sector petrolero, y supone un mazazo brutal que empobrecerá a la clase baja, la clase media y baja, causando indignación y furia. Sin duda, México tendrá un amargo 2017, luego de decenas en las que, debido a la política energética de precios artificiales y subsidios gubernamentales que representaron cerca del 3% del Producto Interno Bruto, fueron disfrazados los costos reales de los combustibles, expresó la Arquidiócesis de México.
Las soluciones al alza de precios deben ser urgentes, porque México no está preparado ante un mazazo brutal que le lastima más, denunció la arquidiócesis en su editorial en el semanario Desde la Fe. Por ello, apeló a la responsabilidad de todos, pero especialmente de la alta burocracia y la clase política, de sueldos inmorales y prestaciones inconcebibles en este débil país donde la población, la mitad de la población está en situación de pobreza, amigos cibernautas. Es lo que dice la Arquidiócesis de México, que el gasolinazo es producto de años de corrupción y no le falta razón, amigos cibernautas, a esta aberración que ha cometido en inicio de año este gobierno, esta clase gobernante que no se cansa de succionar la última gota del pueblo mexicano, en donde, repito, más de 55 millones de mexicanos viven en pobreza extrema, en pobreza alimentaria, y no hay para cuándo terminar esta brutal agresión que sufre el pueblo mexicano en manos de una clase gobernante insensible, infrenable, para seguir succionando, para seguir enriqueciéndose a costilla del pueblo mexicano, amigos cibernautas, y esto es imposible ya de detener, imposible ya de seguir aguantando, de seguir deteniendo la furia del pueblo mexicano, y que esto en cualquier momento puede explotar, pese al anuncio que ha hecho Enrique Peña Nieto de hacer un pacto económico para la economía familiar, para que se logre frenar el coraje del pueblo mexicano, y como ha dicho la revista Forbes, detener pues la furia, pero sobre todo, amigos cibernautas, buscar la forma de ayudar a las familias mexicanas, ya no subsidiando el producto en este caso de la gasolina, que son alrededor de 200,000 millones de pesos, que brutalmente hoy no se encajan nuevamente, y buscan un paliativo en un pacto económico familiar para amortiguar el odio y el coraje y la indignación del pueblo mexicano, amigos cibernautas. Esa es la realidad que vivimos el día de hoy, una realidad que nos alcanza y que creo que ya no podemos soportar, porque esto, amigos cibernautas, se reflejará en más inseguridad, en más desempleo y en el aumento de los millones de familias que se sumarán a los millones que ya tenemos, más de 55, que tendrán que pasar también miseria y pobreza, y que este gobierno de Enrique Peña Nieto los ha puesto ya en el precipicio de la miseria, del hambre, y que realmente, amigos cibernautas, esto ya es imposible de seguir aguantando mientras una alta burocracia, mientras una clase gobernante se sigue enriqueciendo a costa del pueblo mexicano. Imposible ya, amigos cibernautas. Bueno, hacemos una breve pausa y regresamos inmediatamente para tratar algunos temas de aquí, de la localidad. Regresamos, no se vayan.